sigue habiendo tantos pies que lavar, sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar. Vamos a iniciar con nuestros ejercicios espirituales de Adviento y en esta primera sesión vamos a ver los bienes materiales. Entonces vamos a iniciar con un cantito a modo de oración. Ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma pierde calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo es sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando la esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Bueno, pues ya ahora sí ya vamos a iniciar con el tema, y los que tengan preguntas de los de aquí, pues podemos participar y todo, nos oímos, y también los que tengan tema en línea, pues ahí le van escribiendo. Entonces vamos a iniciar con la cita de Mateo 19:21. ¿Alguien que la lea? ¿Quién alcanza ahí a que la lleve? ¿Sí? No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los echan a perder, y los ladrones se meten a robar. Versículo 21. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los echan a perder, y los ladrones se meten a robar. Versículo 21. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a reflexionar en esta primera sesión la Navidad y los bienes materiales. ¿Cómo está ahí nuestra relación con los bienes materiales? Y esta cita pues es como nuestra primera provocadora, ¿no? Que nos empiece a hacer reflexionar sobre esto. No se puede servir a dos amos. O se sirve a Dios, o se sirve al dinero. Pero a los dos al mismo tiempo, pues no. Porque nos dice el texto, amarás a uno y despreciarás a otro. ¿Sí se acuerdan cómo se llama el dios del dinero? ¿No se acuerdan? Mamón. ¿Sí? Mamón es el dios del dinero. Entonces, en ese sentido es que no se le puede servir a dos amos o se elige entre Dios y el dinero. Porque se está colocando al dinero en el lugar de Dios. Y hay un Dios que se llama Mamón. Entonces sería como
se le está otorgando el lugar de Dios al bien material, a las cosas. Y por ahí va la reflexión. No es de que tengamos o no tengamos bienes materiales, sino el lugar que le damos al bien material, el lugar que ocupa. Y que no ocupe el lugar de Dios. No importa si ocupa un lugar, pero el lugar de Dios no. Entonces va por ahí. Por eso se dice tanto, es que su Dios es el dinero. Su Dios es el dinero. Pero sus ricas no, solo piensan en el dinero. Y porque le están dando ese lugar. Entonces, exhorta a los creyentes a no acumular tesoros terrenales, sino celestiales. ¿Sí? Porque los primeros son pecadores, mientras que los segundos son eternos. Y pecadores en el sentido no de que nos lleven a la maldad o al error o no, sino que son limitados. Entonces desde ahí va esta parte. Dios es eterno. Solo Él ocupa ese lugar. Todo lo demás, todo es criatura. Todo lo demás es creación. Y todo lo demás es efímero. No puede ocupar el lugar de Dios. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Y qué es el corazón? Hemos visto. El corazón es el lugar donde está la sangre. Y la sangre es la vida. Por eso el judío les decía, no come sangre. Porque se estaría comiendo la vida. ¿Sí? Y por eso no se come el corazón, ni esas vísceras. ¿No comen vísceras? No. Ninguna. No. Y menos estos que están en contacto con la sangre. Entonces, la sangre es la vida. Y el corazón es el lugar donde está la vida. Entonces, el lugar del corazón es el lugar donde se toman las decisiones que nos llevan a la vida. Es lo que va a emanar la vida a las demás cosas, a los demás órganos, a nuestro cuerpo. Entonces, allí donde está su tesoro, ahí está su corazón. Es decir, lo que atesora nuestra vida o nuestros deseos del corazón. Entonces, ese lugar no lo puede ocupar cualquier cosa. Que no ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Y eso dicen recuerdos que atesoramos. Es lo que se queda ahí, pues, pero no materialmente. Sí, y si va a estar ocupando ese lugar en el corazón, eso va a estar llevando toda la vida. Por eso en el corazón debería de estar algo grato, ¿no? O esos buenos recuerdos, o eso que nos va a traer vida. Pero si en el corazón estamos guardando odios, rencores, resentimientos, deseos de venganza, pues eso es lo que se va a llevar también a toda la vida y va a dirigir nuestra vida. Pero aquí en los bienes materiales es lo mismo. Si ese lugar especial lo está ocupando un bien material, eso es lo que va a dirigir nuestra vida. Pero no habría una saciedad, porque como son efímeros. O puede ser lo insaciable. Por eso hasta en las cosas como, en bienes materiales podemos meter bienes, cosas muy costosas, muy caras, cosas muy económicas, pero que se le está depositando una carga afectiva y emocional muy grande a esa cosa. ¿Sí? Sería muchas veces la soledad. Que puede ser nuestro vacío, la soledad. Pero entonces en esa cosa, una casa que dejó en herencia una mamá, y la casa vale 3 pesos.
pero los hijos están matando por la casa. ¿Por lo que vale la casa? No. Por eso tangible, por eso que ven, por eso que quieres poseer. Y lo que le han depositado a la casa, ¿no? Afectivamente, pero pues en realidad no es eso la casa. Y no tiene ese valor esa casa. Pero también puede ser, por ejemplo, las comidas. Los alimentos son bienes materiales. Cualquier sustancia. Entonces también esos bienes, ¿qué lugar ocupan en nuestra vida y en nuestro corazón? Y sí va por lo que dice Adriana, porque sí nos va generando esta parte del deseo y la satisfacción y la saciedad. Entonces si te ponen una orden de taquitos, ya Adrián, ¿cuánto trae una orden de taquitos? 4. Yo pongo 5. Y tú pones 5, ¿para qué? Para provocar eso, ¿no? Y algunas órdenes traen 6. El primero, ¿cómo te sabe? Bien rico, y si no has comido, y si no almorzaste, y si, ¿sí? Ay, empieza, ¿verdad? Y la sensación del cerebro de que se está satisfaciendo, ¿sí? Y el segundo, también. El tercero, y luego en el cuarto, ya no tanto, ¿verdad? Y si te pusieron 6, ya el sexto así como que entra, pero ya no tiene ese mismo efecto. Porque se supone que está trayendo a nosotros una satisfacción. Pero inmediatamente esa satisfacción se va a desvanecer. Y ya no está. Se logró saciar como era la sustancia que entró. Efímera y momentánea. Pero tenemos o nos tiene que despertar nuevamente un nuevo deseo. Ya comiste, pero en la noche pues quieres cenar, o sea, se provoca un nuevo deseo. Y por eso viene que en el cuarto, quinto, sexto taco ya no está esa satisfacción plena, porque no es lo mismo que fue el primer bocado. Pero va a llegar a su fin. Por eso Jesús nos enseña que esos bienes pues son efímeros y que hay que buscar unos bienes que sean eternos. ¿Ya? Que la polilla y el orín no los corroa, no los corrompa. Esos que no se van a acabar. Entonces Él viene a darnos ese tipo de enseñanzas de cómo van a ser nuestras relaciones con estos objetos y qué lugar ocupan en nuestra vida. Entonces va por ahí el pensamiento y la reflexión. Y hay enseñanzas de la iglesia, ¿no? Vámonos a una de las enseñanzas más antiguas. Y una de ellas nos la deja Pablo, el apóstol. Pablo no era un apóstol de moralidad, como nos lo enseñaban allá en teología. Y ponen todas las enseñanzas de Pablo como si fuera un gran catedrático de moral o un juez. No, Pablo era más que nada un pastoralista y daba consejos propios para la necesidad real y del momento, pero no para que se instauraran normas y leyes en base a eso, ni leyes mucho menos universales. No iba por lineamientos universales, iba dando lineamientos a cada comunidad que visitaba y que veía, ¿verdad? Y que él veía así como en las visitas pastorales que hacen los obispos o los vigilantes o un dueño de una empresa, que va a decir, falta esto, en la siguiente hay que atender tal situación, tal punto, te encomiendo a ti, te encargo a tal, ¿sí? Así era Pablo en esos visiteos. Bueno, y él, dentro de estas cartas y redacciones está la primera carta a Timoteo. ¿Alguien que no la lea? Primera de Timoteo 6:10. El apóstol Pablo advierte:
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero en sí mismo lo malo, sino el amor a él. Les va dando estos consejos Pablo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no es el dinero en sí mismo, sino la carga que se le está poniendo. Porque está ocupando ese lugar en el corazón. ¿Por qué se extravían? Porque lo quitaron lo principal de ese lugar y lo descargaron ¿de qué? De su valor real. De amor. Porque el amor lo colocaron en el dinero, en el bien material, y entonces descompensaron otras áreas y otras situaciones de mayor valor de ese amor. Ocuparon ese lugar prioritario. No es que no puedan estar al mismo tiempo y que podamos amar al mismo tiempo, sí podemos. Pero ya cuando te dicen entre esta o esta, y te dan a elegir entre una y otra, como cuando le dice un familiar y una mamá que no debe de colocar en esas situaciones a su hijo, ¿verdad? ¿A quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Y ya, pues ya lo colocó en un dilema, ya en un apuro, ¿verdad? Y a lo mejor el niño no tiene duda en su respuesta, la tiene con toda claridad, pero tiene duda en manifestarla. Igual nosotros, a lo mejor tenemos toda claridad de nuestra respuesta, que amamos más a una cosa que a Dios, ¿no? O que a una persona. Pero a lo mejor la duda está en manifestarlo y va a perturbar el corazón. Y porque nos lleva a sincerarnos, ¿verdad? Ahorita esta primera parte sería muy importante, pues ver cómo está nuestra relación con los bienes y no enjuiciarnos, sino ver qué carga de amor poseen esos bienes, qué tan enamorados estamos de ellos, qué tanto nos duele desprendernos. Y otra vez, no porque sean costosos, a lo mejor sí porque es costoso, a lo mejor sí porque con ese dinero te compras otra cosa, pero a lo mejor es por la carga afectiva que se le está poniendo a esa cosa, a lo mejor no es porque sea muy valiosa. Y el apego lo puede tener tanto un rico como un pobre. Algo muy costoso o algo sin valor, ¿eh? El rico también puede tener un gran apego a una cosa pequeñita que no sea tan valiosa económicamente, pero sí afectivamente. Y eso lo puede perturbar en esas búsquedas de los bienes. Bueno, hasta allá nos lleva Pablo, ¿no? Pablo también decía, pues con los ricos me porto como rico y con los pobres como frijolitos, ¿verdad? Y no pasa nada. Yo sé portarme con unos de un modo y con otros de otro modo y no me jalan ni una cosa ni la otra, ¿no? Puedo estar. Y eso no me hace ni más ni menos, ¿no? En todas las relaciones. Francisco de Asís es otro miembro de la iglesia que también él habló mucho de la pobreza y más que hablar, vivir mucho de la pobreza. Y que dentro de su seguimiento de Jesús, él pasó por estas fases de desprendimiento, de desapego de los bienes materiales. Está ese famoso relato que hasta se desnudó, ¿verdad?, para irse de la casa del Padre y vivió de manera mendicante y abre esta comunidad con los otros que lo siguen y que les atrae su manera de vivir y hace todo esto. Y una de las frases muy importantes que tiene Francisco de Asís es: muy pocas cosas necesito, ¿no? Y esas pocas cosas las necesito poco. ¿Qué tantas cosas necesitamos nosotros? ¿Y qué tantas de esas cosas las necesitamos mucho o poco? Nos creamos esas necesidades. Y todas son necesidades creadas, ¿no?
Porque si lo vemos así crudamente, pues no las necesitamos. O sea, las tenemos y las usamos y nos gustan, pero no es que nos vaya a pasar algo si no las tenemos. Y él está hablando de esta parte de la necesidad, y ahí vamos entrando, que van a ser para los otros viernes, estas diferencias entre una cosa que es necesidad y otra cosa que es deseo. Las cosas que son necesarias son vitales. Comer, dormir, ¿verdad? Las necesidades básicas. ¿Verdad? Descomer, también tomar agua, ¿verdad? Respirar, que es la que siempre se les olvida, esa no la dice, ¿no? ¿verdad? Es una necesidad básica, ¿verdad? Elemental. Y algunos de ahí en la de psicología y esto de la pirámide de Maslow le agregaban el sexo, ¿no? Que no es necesidad vital, pero si no lo tienes sientes que te mueres, ¿verdad? A cierta edad. A cierta edad, ¿sí? Entonces, en ese sentido va en la vitalidad. Y porque va a generar vida, como necesidad básica. Bueno, Francisco enseña eso y va transmitiendo eso a la comunidad de este desapego a los bienes materiales y necesitarlos poco. También está la espiritualidad ignaciana, que él nos habla mucho del tanto cuanto y de dónde viene y a dónde va, ¿no? Que es esta parte del discernimiento. Es decir, mi apego a este bien material, ¿de dónde viene? El uso de este bien material, ¿a dónde me va a llevar? Tanto cuanto. Y él habla de esto que le llaman los jesuitas la indiferencia ignaciana. Es decir, que esto no me haga perderme, ni más, ni menos. Que este objeto no me mueva a mí. Que igual pueda estar, igual no pueda estar. Igual lo pueda poseer, igual me pueda desprender. Y esa es la santa indiferencia o la indiferencia ignaciana que se va transmitiendo. Es muy interesante esta parte de ahí de San Ignacio de Loyola, en la que va transmitiendo esto. Y otro personaje que quiero poner ahí como tercero y que también lo podríamos retomar después en la relación con los otros es Charles de Foucauld. Charles de Foucauld es muy parecido a San Francisco en cuanto a este sentido de la pobreza, pero él no se hizo pobre como Francisco y se hizo mendicante. No. Él se hizo pobre con los pobres. Se unió a los pobres. Se hizo su manera de vivir. Y entonces él vivía de su trabajo como con el trabajo de los pobres. Como obrero, como así, barriendo, limpiando. Y él se dedicaba así. Se hizo como monje, pero él no vivía de la caridad. Él vivía de lo que él ganaba. A diferencia de los monjes, él no hizo una congregación. Su congregación eran sus iguales con los que él decidió vivir de la misma manera. Por decisión, por convicción. Sí hubo alguien que quiso vivirlo como él, pero nunca se formó como una congregación, nunca hubo, somos los hijos de, los hermanitos de, ¿no? Y el colectivo que él quería, porque sí lo deseaba en ese sentido como un deseo de otros que vivieran de esta manera, de transmitir la fe y el evangelio en igualdad de condiciones, porque en su pensamiento y en su transmisión era, solo así se vive verdaderamente el compartir la fe. Porque si no estás en igualdad de condiciones, pues estás echando rollo, estás... Él pertenecía a una clase muy elevada, ¿no?
Sí, Él era de la monarquía casi que. casi. Pero pues esa doctrina es, pues el general, todos, realmente él quiso hacer lo que hacía la generalidad, porque pues todos, así como lo describe, pues todos hacemos eso, vivimos de lo que trabajamos y comemos y hacemos, y todos somos pobres, no tenemos mayor, pero es satisfactorio, vamos. Sí, la idea era que desde ahí se transmitiera la fe, que eso es lo que falta. O sea, compartir esto. Él muere, ¿no? Y claro que no se hace ningún seguimiento. Y después que otros que lo conocieron, ¿no? Y asumieron su estilo de vida y dijeron, este era el camino, hicieron ya congregaciones, ¿verdad? Nombrándolo a él como el fundador. Pero era el principio eran las comunidades de Jesús. Claro. O sea, así era como Jesús decía que pudiéramos vivir todos, pues igual en esa misma comunidad. Y pues supongo que era eso lo que... Sí, como el ideal que ponían en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que una de los apartados, ¿verdad? Era todo lo ponían en común. Y también la parte también que se mencionó en Hechos, pues que coma, ¿no? El que trabaja. Uh-huh. O sea, era todo en base a eso, que pudiendo vivir en la comunidad, lo rechazamos, porque trabajamos. Pablo, Pablo dice, yo tengo derecho a vivir de lo que da la comunidad, pero yo me he sustentado con mi propio trabajo. Y él era tejedor de casas, de campaña, ¿no? De telas. Y él se ganaba su sustento con eso. Él no vivía de lo que le daba la comunidad. O sea, Pablo ya desde entonces ya también enseñaba esta parte. ¿Cuál era de que... De los 1800, 1900. Sí, Uh-huh. Más contemporáneo. Más contemporáneo. A comparación de San Ignacio y San Francisco. Uh-huh. bueno, pero San Ignacio de Loyola, ¿en qué años? De los 1500. Yo pensé que era más actual. No. Bueno, sí, ya con los conquistadores venían los jesuitas. Ya existía la comunidad jesuita. Ya estaban en esta fase de la iglesia misionera, ¿no? Que salía a las tierras extranjeras y lejanas. Que era toda esta parte del medievo. Simplemente cuando llegaron aquí, llegan parte de los franciscanos y todos ellos. Ahora estos aspectos en la Navidad. El Dios Todopoderoso no nace en palacio. Y es el primer error que tienen en el relato mítico ahí de los Reyes Magos, ¿verdad? Unos sabios de Oriente, ¿verdad? Porque ni eran reyes, ni eran magos. Unos sabios de Oriente ven un signo en el cielo, tampoco nos dicen tal cual que una estrella, y siguen y llegan a buscar a ese rey que iban a nacer. Y la lógica natural les dice, pues si es rey, pues en el palacio, ¿verdad? Y van y preguntan y pues nos dice el relato de Mateo que ahí no había nada, que ahí no estaba, ¿no? Y desde ahí rompe este Jesús, o por lo menos desde el relato, esta parte lógica. El Dios que se hace hombre no nace en palacio aunque es rey. Y nos dice el relato que nace en un pesebre, entre animales, en el lugar del criadero de los animales. Y ahí lo colocan, es decir, Jesús, el Dios que se hace hombre, no tiene en dónde nacer. No nació en Hospital Los Ángeles. No nació en el Sanatorio Español. No nació ni en el ISSSTE ni en el Seguro.
ni en la Cruz Roja, ni en un hostal, no, en una habitación, no, en el lugar entre los animales. Ahí fue donde nació. ¿Y cuál es el significado de plasmarlo así, con tanto énfasis de que nació entre los animales? El desposeído, o sea, el que todo lo tiene, dejó verdaderamente todo, y así muy hacia la Foucault, ¿no?, para nacer por debajo del común de los normales. O sea, el más jodido de los más jodidos nació por lo menos con cuidados en una casa. Este no. Porque es fuerte el mensaje así de verlo desde el punto de vista místico, pues, de eso. Es difícil, pues. Es duro el mensaje tal cual. Como anécdota, como relato que tenemos, pues es romantizado, pero realmente así crudo, pues es duro el mensaje. No está fácil. Sí, y en el contexto donde nos lo ponen, independientemente si fue real o no la manera, sino el mensaje teológico, y pasa por esa situación por lo que estaba pidiendo un gobierno, que era un censo, ¿no?, y que tontamente los hacía trasladarse a su tierra de origen para registrarse en el empadronamiento. Como que ¿para qué? Y ante eso, él no puede estar en condiciones. Y ante su estado, tiene que viajar la madre. Nos está hablando de todo eso en el contexto. Todo el contexto precario. Y de injusticia. Era imposible pensar que pudiera nacer humilde. O sea, precario, sencillo, no se concebía. Propio del tiempo no era posible que algo así sucediera, puesto que los reyes estaban acomodados y señalados en lugares, pues, de lujo, que era completamente contrario, ¿no?, con esta marcada disposición inclusive de tierra donde nacer. Nada de suyo. Todo poderoso y nada le pertenece. Si la espada flamígera que decían los judíos, que va a llegar con una espada para matar a todos los romanos. ¿No? Entonces desde ahí, Jesús rompe con todos los esquemas que se tenían, pensados sobre él, prefigurados, ¿no?, sobre él. Toda esa expectativa que se tenía del Mesías. Y él enseña varias cosas, ¿no?, sobre esta relación con los bienes materiales. Nos enseña que es difícil que un rico entre en el reino. ¿Y se acuerdan? Sí. Y que nos habla que es más fácil que entre el camello por el ojo de la aguja, ¿no?, que veíamos ahí en Lucas, Sí. que hay una confusión ahí entre el camello y el camelo, ¿verdad?, que era la soga gruesa de los barcos. Entonces en ese sentido sí era más fácil que entrara un rico, ¿verdad?, que entrara por la cuerda esa, porque no era un hilo normal, sino era un carrete enorme que pues no iba a caber por el ojo de una aguja. Realmente en el texto sí está escrito camello, camello, o lo que sería el camelo, el camello. Yo creo que sí fue un error de traducción, ¿no?, o de copista, que luego se confundió la palabra y se quedó como camello, pero es más lógico
Pues sí, porque cuando lo escucha, pues lo das como eso absurdo, o sea, porque cómo es posible, pero dices, pues fíjate, eso tan absurdo es más posible a que un rico entre al reino de los cielos, o sea, por eso no se pone uno a pensar, pues que no es lógica esa frase, pues, pero lo asimila uno por lo absurdo que es No, y por su estilo de redacción que eran exagerados, ¿no? Que ellos tendían como a elevar estos puntos, ¿no? Para decir, pues obvio, no te das cuenta. ¿No? Como el relato donde le dice que nadie rompe una tela nueva para remendar una vieja, ¿no? De como sería algo muy ilógico también en el sentido del uso de los bienes materiales. Dice, pues nadie echaría a perder una tela nueva o costosa para parchar algo viejo, es tonto. También en ese sentido en el uso de los bienes. También nos da otros ejemplos, ¿no? El ejemplo de la viuda que echa sus 2 moneditas, que era todo lo que tenía. Yo siempre me viene a la mente eso, de esa parábola, porque yo lo he experimentado, digo, guardando la proporción, pero cuando uno no tiene mucho, no se le hace difícil desprenderse. Cuando uno ya empieza a ver, si tengo, no, mejor se lo guardo. Pero es real eso, aunque sea, no cantidades grandes, no nada, pero dentro de lo poquito que puede uno tener, si tiene muy poquito, pues da lo mismo tener eso que no tener nada. Pero si ya empieza a tener un poquito más, como que sí he tenido esa sensación, por eso lo digo, es verdad, porque cuando se toma la parábola como una acción de desprendimiento, o sea, místico, no sé, pero realmente en la vida real así es. Por eso los ricos se enloquecen y no quieren soltar nada, porque ya eso se va haciendo una obsesión. Y sí, es una locura, pero cuando no tiene uno mucho, sí es muy fácil desprenderse. No, pero es el apego que se le tiene, ¿no? Exacto. Porque también el pobre que tiene solo 2 monedas, dice, pues nomás tengo 2. Sí, como en la parábola de la misericordia en Lucas, en donde eran 100 ovejas a una, en donde eran 10 monedas a una, y en donde nada más eran 2 hijos. O sea, sí, lo va reduciendo la expresión a decir, pues 100 como quieras, si se pierde una, ¿no? Pero dice, no, Dios va por esa oveja, La perdí, las 99. aunque sea una. Igual la mujer pone la casa de cabeza de 10 monedas, aunque sea una. Igual con el hijo, ¿no? En este sentido, a la inversa, con estas historias, pues es que también da lo mismo en el apego, ¿verdad? Y una es tan importante como 100, y una es tan importante como 10, y una es tan importante como 2. Sí. Pero no es que, bueno, lo llegué a escuchar, ¿no? De gente pues, extremadamente acordada, decir, yo no tengo la culpa de haber nacido rico y de tener todo lo que tengo. Y pues bueno, en su lógica yo creo que tenía razón porque eran generaciones de familias con mucho dinero, muchísimo dinero, propiedades, negocios. Pero yo creo que no es que esa sea una culpabilidad o que sea algo que tenga que cargar en donde se menciona la escritura de un rico que entra al reino. No es por el hecho de que haya sido rico, es el hecho de que no se puede despojar de eso para poder comprender a pagar un salario justo a la persona que le sirve, ¿no? A la persona que le lava los coches. Sí, porque no se le va a acabar seguramente todo su dinero y todo lo que tiene si le dieron trabajo o algo más digno a la persona que es su empleado o su empleada. Ciertamente no tiene la culpa de haber nacido rico.
pero es la parte en la que no nos podemos desprender, que nos cuesta trabajo. Inclusive es una caricia misma, ¿no? Claro. En una lectura de Evangelio, yo me recuerdo cuando Jesús en una parábola le dice a un fariseo, ¿no? Cuando dice, es que desprende de tus riquezas, compártela a todos, entonces vamos a echar para atrás, algo así. La del joven rico. Al joven rico, ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y otra vez el corazón y la vida. Y que veíamos que le decía, ve y vende todo lo que tienes. Y les compartí esa vez, es que el hecho de venderlo era para que él se diera cuenta del valor que tenía. Porque si era un joven rico, muy probablemente, como decía ahorita Adriana, fue alguien que recibió una herencia. O sea, no le costó a él ni siquiera ganárselo, no sabía ni lo que tenía. Entonces el ejercicio de venderlo era para que hiciera el ejercicio de desprendimiento, pero también de una conciencia del valor económico de lo que se estaba desprendiendo. Y solo hasta entonces se lo iba a dar a los pobres. Era más fácil decirle, pues regala lo que tienes. No, cueste. que le cueste, ¿verdad? Y que vea el costo, ¿verdad? El valor real. Y luego desprenderse de eso. Sí, porque sí es cierto, o sea, pues sí, nadie escogemos dónde nacer, pero ya nacido, es tu decisión qué actitud tomar para con lo que tienes. ¿Qué hacer con lo que tienes? Uh-huh. No es tanto como no tienes mucho como tienes mucho, ya es cuestión de actitud, cómo atesoras o cómo quieres los bienes que tienes, muchos o pocos. Porque pues no necesariamente por tener pocos no se tiene avaricia. Y muchas veces, si tiene muchos, no es avaro. Entonces, no, ella es la actitud de cada quien, independientemente de lo que llegue uno a tener, poco o mucho. Pero sí es importante, bueno, sí determina mucho la vida, los sentimientos que tiene para con lo que atesora. La carga, el valor afectivo que se le está colocando. Otro puede ser también, que también lo vimos en la celebración, el rico y el pobre Lázaro. El rico estaba saciando esas necesidades de alimento y el pobre que estaba a su puerta pues ni siquiera lo veía. Y el hombre necio del granero, ¿sí recuerdan? Un hombre que había acumulado, ¿verdad?, muchos bienes y dice, ahora sí ya puedo echarme a dormir y extender las piernas, ¿verdad?, y descansar, comamos y bebamos. ¿Y qué le dice el Señor? Pues sí, porque mañana te mueres. Necio, nada te vas a llevar. ¿Quién se va a llevar eso? Y en este sentido de ser acumuladores o acaparadores de los bienes. Que es diferente a no saber cuidar. O sea, probablemente no seamos acaparadores, pero tampoco podemos ser despilfarradores. ¿Sí? O sea, es que eso se puede malinterpretar en ese sentido. Pues no, es que yo soy desprendido y todo, y vivimos en la angustia eterna de que no hay nada, de que no tienes. O sea, yo creo que son posturas que tienen uno que analizar en ese sentido. Que todo tiene la justa medianía. No vas a dilapidar lo que tienes y quedarte a ver qué vas a hacer, porque no puedes no debes de darle ese problema a otra gente que se va a hacer responsable de ti, ¿no?
Es el hecho de que pasa seguido y sigue pasando, de gente que confía, por ejemplo, que se van a Estados Unidos, confían en los papás, le están mandando, que guárdame, ya me regresan y no hay nada. Entonces es una cosa, yo digo que es una carga muy pesada, no saber guardar eso en que confían, pues, de alguien que confía en ti. Porque sí, pues, hubo necesidad, pues sí, pero no es tuyo. O sea, esos son esos valores que tenemos que entender, que sí, los bienes tienen cierto valor, pero tienen también cierto valor en relación con de quién son. Para mí siempre ha sido así como que muy fuerte el hecho de que no puedo dilapidar, incluso lo que gano no me da trabajo desprenderme, pero también tengo que ser responsable de cómo va a subsistir y de qué manera quien está al lado de uno lo va a sufrir. Porque sí, vemos ejemplos muy concretos de gente que pues, nunca tiene y siempre está pidiendo, pero el día que tiene, pues ese mismo día se acaba porque nunca ha podido guardar, no guardar, sino saber emplear. Yo digo que es una situación que nos debe de llevar a reflexionar en muchos sentidos de la responsabilidad que tenemos para con los bienes. Porque en eso mismo estamos en función del cambio climático, del desperdicio que hemos hecho de nuestra tierra, de nuestros recursos. O sea, ese sentido de despilfarro, de tirar, de hacer montones de basura, de tirar mucha agua, de desperdiciar todo, también es una responsabilidad para con toda la humanidad, no nada más uno. Sí, la producción de alimento, la distribución del mismo, ¿no? Sí, o sea, sí son valores que se les tiene que dar su justa medida a cada persona. Y educarnos y educar a los que están a nuestro lado en ese sentido, de responsabilidad compartida para todos, no nada más para nosotros. Porque luego ya también se da de que, pues no, ni modo, pues esto es lo de nosotros y ya. Es que somos una comunidad, seguimos siendo una comunidad. Mientras no lo entendamos, este pobre mundo va. Y la cuestión es que, bueno, probablemente logremos logre vivir la Tierra otros millones de años, pero es la infelicidad de la humanidad. Es que no hay felicidad si se tiene esa forma de ser individual, todo. Hay pues gente que vive en ese cerramiento de que nada más son ellos. Entonces, sí, yo considero que no sienten felicidad de estar en este planeta. Es eso que yo siento que debemos de practicar para poder ser más, pues ser felices, pues al fin y al cabo es a lo que venimos a esta tierra, intentar ser felices. Para mí yo digo que es la mayor, mi máxima. O sea, ¿qué venimos? Pues sí, vas a pasar muchas cosas, pero lo más importante, tu meta, pues ser feliz, hacer feliz a quien esté contigo. Pues ¿qué nos vamos a llevar? Si nos morimos mañana, estamos esperando que. Sí, pues lo que le decía a este hombre, ¿verdad? Mañana te vas, ¿no te vas a llevar? Nada. Aunque tengan todo, y ejemplos hay. Por ejemplo, cuando se murió el anterior Emilio Azcárraga, el mismo, el padre de este otro, tenía todos los millones del mundo, una novia acabada de comprar de 30 años, o sea, se enfermó, tuvo cáncer y se murió. ¿Quién lo salvó? Nadie. Ni lo enamorado que estuviera, ni los millones que se había robado y que había logrado juntar. Y luego, entonces, así que para qué. Hay una vez con Emilio Azcárraga que hay una frase que dijo que si él pudiera perder toda su riqueza por una vida, por otra oportunidad de vida,
Ni. Ya no hay, no hay dobles. Bueno, preguntas a meditar. Creo que nos podemos llevar estas preguntas a lo largo de la semana para la siguiente vez. ¿Qué lugar ocupan los bienes en tu vida? ¿Qué tan apegado estoy a los bienes materiales? ¿Los bienes materiales me sirven o yo sirvo a los bienes materiales? Lo ideal es que nos sirvan, nada más. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Igual, ¿verdad? Las cosas, los bienes materiales fueron hechos para nosotros, Sí. no nosotros para ellos. Ahí cuál es la, o sea, por ejemplo, ahí, o sea, nos servimos de lo que tenemos, pues que me gusta estar en una mesa bonita, tener un vehículo que me lleve, que me traiga. ¿Cuál es el uso de, o sea, yo, cómo sirvo a esos bienes? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo lo podemos ejemplificar así? Que yo sirva a los bienes materiales. ¿Cómo sería un ejemplo? Pues es que nosotros no venimos al mundo, por ejemplo, a ser felices, ¿no? Venimos a vivir. Y la vida tiene su sentido en sí mismo, ¿no? No hay nada más. Entonces en la vida hay momentos felices, hay momentos tristes, hay momentos dolorosos, de miedo, de sufrimiento, ¿sí? Y es en dónde se nos está yendo la vida. Entonces son cuando nosotros le servimos a los bienes materiales, son como agujeros de coladera, o más bien coladera sin agujeros, ¿verdad? En un solo agujerote, y ahí se nos está yendo la vida. O sea, el hecho de que no disfrutemos, de que no sepamos que eso nada más nos sirve para vivir. Esos bienes nos sirven para vivir, pero no nos queramos morir si no los tenemos. Eso sería la... Sí, que es la indiferencia ignaciana, ¿no? En una de las partes de que se manejan las adicciones, que es algo muy nuevo, que es la adicción al trabajo, habla de una manera muy clara por qué la gente es adicta al trabajo, que con esto logra bienes materiales. Dice, y el hombre puede salir, o sea, estamos hablando en general, no voy a decir hombre o mujer, o sea, el hombre sale a su casa desde temprana hora, se salta la hora del desayuno porque tiene frutas, se salta la hora de comida, se salta y luego se quedan las extras. Dice, con una facilidad puede comprar una camioneta muy grande y puede comprar una casa donde llegue a, no sé, las 10, 11 de la noche. Y está tan adicto al trabajo y en sus bienes que ha comprado su trabajo, que lo que menos tiene es tiempo para disfrutarlos. Claro. Y pues a mí sí me dije, wow, no es un balde bien fuerte, porque en esta sociedad que se ha visto en estos últimos años de tanto consumismo, de normalizar el hecho de que tienes que ser esclavo del trabajo, si no, no eres si no, alguien va a venir a quitarte ese puesto de trabajo, si no va a venir alguien que sí tenga ganas de someterse a jornadas muy grandes, no importa si tu familia se enfermó tu hijo, se enfermó tu esposa, o sea, no. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir esas jornadas para tener y pagar la mensualidad del coche, la mensualidad de la casa, con unas vacaciones aplazadas durante años. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo. Entonces, ¿como para qué lo puedes tener? ¿Para qué lo quieres? ¿De qué te sirve? ¿Cuánto y cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo vas a parar para disfrutar?
Un atardecer, ven en tu coche, sino sentarte al lado de tu esposa, tomarle su mano y decir, qué bueno que estás aquí. Sí, y esta parte de la saciabilidad y la insaciabilidad también. Es que sí se hace vicio, o sea, sí es adicción. Ujú. Sí es adicción y no se puede, es muy complicado pararse y reflexionar y decir porque estás en ese tren, porque entre más tienes, más compromisos tienes, más vas adquiriendo, más, es más costoso todo el vivir, el todo, y no te puedes parar. Es muy complicado. Yo supongo que debe llegar pues algún motivo fuerte que te impacte y te regrese a esa situación. Hubo un caso, por ejemplo, del dueño de Pollos Santos. Me acuerdo que cuando era un furor el pollo, se vendían y el dueño se apellidaba Santos, Javier Santos. Y entonces pues tenía muchísimo, estaban muy bien, le iba muy bien. Tenía un hijo jovencito, un adolescente, pues con todo el dinero de poderle comprar lo que sea, se mató una madrugada aquí en donde Reforma, por ahí se mató el niño, el propio de 16 años. Se vino abajo y no volvió a subir. Y por ahí, pues alguien que estaba en el negocio, pues ahí medio le continuaron, pero a él lo acabó. Entonces, ese tipo de gente que logró llegar, que hizo un buen proyecto, que pudo acumular dinero, ¡pum! En un segundo, el niño se mata y se acaba. O sea, Insensato, mañana morirá. Exacto, es real y nos puede pasar en cualquier momento. Entonces, pues sí es conveniente. La realidad de nuestra vida puede ser un tanto por ciento. Creo que el 95, a lo mejor me quedo corto, 95% de la humanidad pasa eso, son bienes materiales. Y historias van, historias vienen, se matan familias, hermanos, padres, hijos, por el bien. Totalmente, eso no hay una cordura en esa situación. Entonces, hay gente que, no sé, a lo mejor sí conozcan algunos, que ya le rayaron el carro, y y un rayoncito, Pero nos acaba de pasar con nuestra deudora. ya se me rayaron y se tiran a matar, y si la mujer o el hijo le rayó el carro, pues es un rayón, pues se repara y tal. Pero no, sí conocimos haciendo mucho de miedo, de cuál es la situación. Y es que si con un rayón de un carro, en una pérdida del carro, pues lo va a matar. Sí, lo que decía ahorita Adriana de la última pregunta y con lo de las adicciones, tiene ese mismo juego. Bueno, tú trabajas para vivir o vives para trabajar. Tú te tomas el alcohol te toma a ti. Y un criterio, una línea es los 12 pasos, ¿verdad? El primero es la ingobernabilidad, ¿no? Yo me declaro ingobernable ante tal situación, es decir, tal sustancia, tal actividad, tal situación ya me tomó a mí, ya no la puedo tomar yo, ya no la controlo yo, y se declara entonces ingobernable, que es el primer paso en un proceso de recuperación. Ya con eso tienen un 80% de avance, ¿no? En un proceso de recuperación. Pero que lleguen al primer paso es muy difícil, ¿no? Porque la mayoría está previo, ¿verdad? En el paso
1, que es el 0, ¿verdad? En el paso 0 es, no, yo estoy bien, yo lo dejo cuando quiero, a mí no me está pasando, ¿no? Y reconocer que está uno trastornado por hacer algo ya es ganancia. Ya. Ya la lleva de gana. Sí, le da existencia, ¿no? A una problemática, por lo menos. Pero la adicción también se maneja por lo que es la adicción química, ¿no? Que viene siendo el alcohol y las sustancias legales e ilegales en este caso. Pero también está, como manejaba la adicción al trabajo, la adicción a la sexualidad, la adicción a la violencia, la adicción al ejercicio, o sea, la adicción a las cirugías plásticas. O sea, de que todo es de la inconformidad del vacío interno que se busca en afuera, y que la reflexión es de que si Jesús mismo es pobre, ¿por qué no somos pobres con él? Tenemos bienes, bendito sea Dios, pero que la pobreza sea de espíritu, que la pobreza sea de cómo hablamos. O sea, porque podemos ser ricos en dinero, pero humildes y sencillos en el amor al prójimo, o en lo que nos desprendemos. O sea, sí podemos ser pobres con Jesús. Y yo creo que es una de las primeras llamadas que lo hace en esta primera parte. Sí, que es cuando tiene esa diferencia ahí, por ejemplo, en el relato de Mateo con las bienaventuranzas, que le agrega esta parte de los pobres de espíritu, ¿no? Y que Lucas dice, no, pobres. Solo pobres. Sí, porque acuérdense que Pobreza material. el judío creía que el tener bienes materiales era una bendición de Dios, y entonces el ser pobre era ser el maldito de Dios, era una maldición, que todavía lo seguimos nosotros pidiendo para Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Y es la bendición final de la misa, ¿verdad? Pues, sí. Que nos conceda casa, vestido, sustento, salud, y decía Satanás, en la paz verdadera, ¿verdad? Pues sí, traemos esa parte judía todavía dentro. Y claro, ¿quién no va a querer tener el bien material? Tener esa satisfacción. Sí dan satisfacciones, o sea, sí, pero si es uno un poquito menos obsesivo, dices, bueno, ay, tiene una casa así. No da mucho trabajo limpiar, mucho, no. Así de simple. Y si no da trabajo, cuesta mucho. Claro. O sea, pues ¿cómo? O sea, pues es una realidad. O sea, si lo veo así, hay muchas cosas en que para qué un carro que una camionetota no gasta demasiada gasolina y se ve demasiado ostentoso y me van a saltar. No. Entonces, siendo uno así, bastante pragmático, sí, ¿para qué? ¿Cómo para qué quiero eso? Sí, estamos bien. Digo, nos gusta la comodidad y nos gustan las cosas bonitas y nos gustan de vez en cuando un perfume caro, pero fuera de ahí, sí, pero sí se enloquece, o sea, sí se pierde uno en esa de cuánta cosa, de cuánta cosa, que va uno y ve, y por eso no voy. Pues es que ya cuando veo uno las cosas, digo, ¿para qué lo quiero? Sí, pero sí se deja llevar, o sea, es que ese es el éxito de la mercadotecnia, de la publicidad. Claro. Y en este sentido de las fiestas o fechas de Navidad, pues se ha convertido en una fiesta precisamente de eso, de consumismo, de sinfín de cosas, ¿no? De regalos, de ropa, del Buen Fin, que la comida, y esto está muy unido también a la fiesta romana del origen de la Navidad. Ellos tenían esta fiesta en donde hacían las posadas, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. ¿Sí? También ellos hacían posadas, ¿no? O sea, hacían ese tipo de fiestas. Claro, sí. Y eran comilonas y tragazones. Sí, o sea, antes sí, era el dios Sol. Entonces,
el dios sol simbolizaba toda esta abundancia porque del sol venía todo y los plantíos y los animales comían. Y sí. Entonces, como tenían todo esto, eran comilonas. De las posadas no van a estar hablando, ¿no? Y eran comilonas y comilonas, ¿no? Y se metían el dedo para volver el estómago y seguir comiendo. O sea, esta parte de la saciedad desde allá estaba, ¿no? Y violentaban este mecanismo de saciedad para seguir todavía comiendo. La Navidad está envuelta de todo esto no porque sea una fiesta cristiana, sino porque se empalmó una fiesta cristiana en una fiesta pagana que estaba preexistente y que la quisieron desaparecer poniéndole un maquillaje de cristianismo. No, eso no va a pasar ni pasa nunca. No es cristianismo. Va a seguir ahí. Sí, claro. Sí. Y por eso está investido. Dice, no, es que cuando la Coca-Cola metió al Santa Claus. No, no, no. Eso es solo un accesorio más de como ya venía la fiesta. Ya estaba envuelta en todo eso. Y no es satanizar la Navidad, sino para eso son estas reflexiones del Adviento, para irnos preparando para esta fecha que se le asignó para reconocer y recordar el nacimiento de Jesús, y que Él no vino a enseñar nada de eso, ¿no? Y hacer un ejercicio de sanar, ¿no? De sanar nuestro corazón en nuestra relación y vinculación con los objetos materiales, con los bienes materiales, que es lo que sigue en este momento de la meditación. Entonces, hacer una oración en silencio, que la voy a ir guiando, y vamos a pedir eso, ¿no? Vamos a pedir a los que están aquí y a los que están acá de manera virtual, a pedir sanación de nuestro corazón y del tesoro que está en nuestro corazón y de nuestra relación y uso de los bienes materiales. Las cosas, los alimentos, los consumos, los dineros, ¿no? Y el afecto y la carga amorosa que le ponemos. Y qué lugar ocupa el corazón, porque es el lugar donde se transmite la vida y donde está la vida. Entonces vamos a tomar una postura, los presentes y los de línea. Entonces, pónganse derechitos con los pies bien en el suelo, las manos sobre sus piernas, espalda recta, más no tensa, cabeza erguida, ojos cerrados, dentadura unida. Contacten con su respiración, con su inhalar y exhalar de la nariz. Y vamos a hacer 3 ejercicios de respiración, de inhalación y exhalación. Primero les indico cómo y luego lo realizamos. La primera inhalación va a ser una inhalación profunda por la nariz, todo el aire que pueda, y exhalamos por la boca. La realizamos. Inhalen profundo por la nariz, a su ritmo, todo lo que pueda, y exhalen por la boca. Sigan con su respiración habitual. La siguiente inhalación va a ser una inhalación profunda por la nariz, lo más fuerte que puedan sosteniéndola, y vamos a sostener un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, y luego van a exhalar por la boca. Vamos a realizarla. Inhalen profundo por la nariz, todo lo que puedan, y al llegar al tope sostienen un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, exhalen por la boca. Sigan con su respiración habitual. Les indico cómo será la tercera inhalación. La tercera va a ser una inhalación fuerte y rápida por la nariz y una exhalación fuerte y rápida por la boca. La realizamos, inhalen fuerte, rápido, todo lo que puedan, exhalen fuerte y rápido. Sigan con su respiración habitual y lleven su mano al corazón. Invita a Dios, como tú lo concibas, el Padre, Jesús, el Espíritu. A que te acompañe a explorar tu corazón.
Y en tu corazón ha de haber muchas cosas, muchas personas, muchos sentimientos, muchos afectos. Pero hoy vamos a explorar los bienes materiales o tu vinculación con los bienes en tu corazón. ¿Qué lugar ocupan esos bienes en tu corazón? Con el dinero. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo está tu amor al dinero? ¿Cómo se distribuye ese dinero? ¿Es para otros? ¿Es para ti? ¿Te cuesta usarlo en ti? ¿No eres merecedor de usarlo para ti? ¿O solo lo usas en otros o para otros? ¿O no alcanza para los otros tampoco? ¿Lo acumulas? ¿Lo despilfarras como si tuvieras diarrea de dinero? ¿En qué lo gastas? ¿En qué lo inviertes? ¿En bienes? ¿En salud? ¿En proyectos? ¿En descanso? ¿Cómo es tu relación con los bienes materiales? ¿Hay algún bien que ocupe un lugar especial en tu corazón? Que te sea tan doloroso perder, que valga más que tú mismo, tú misma, que tu familia. Vale más la casa que el hogar, que la familia. Y contempla a los Reyes Magos, que le llevan los regalos al niño Jesús. Le llevan oro, incienso y mirra. Porque es Rey, porque es Dios y porque es hombre. ¿Qué de esos bienes le regalarías? El más valioso, del que no te puedes desprender. ¿O eres de esos primeros niveles de espiritualidad gusanesca que dice, no tengo nada que ofrecer?
Y creo que ahí también los reyes se equivocaron. Y hazle espacio al niño Jesús en tu corazón. Que nada ocupe ese lugar. Y vamos a sacar ahora al Dios Mamón de nuestro corazón. Y tómalo en tus brazos al niño Jesús. Y llévalo a tu corazón. Y dile, tú eres mi tesoro. Y ahí está mi corazón. Deja que Él ocupe ese lugar. Y que ordene ese corazón y que lleve vida a todo tu ser. Y deja que sane, que actúe. Que te enseñe a relacionarte con la creación, con su creación. Deja que tu corazón sea el pesebre. Y agradeciendo por este momento de oración. Y muy despacio, a tu ritmo, a tu tiempo, vas volviendo aquí y ahora, haciendo ligeros movimientos en dedos de pies y manos. Movemos pies, movemos manos, movemos piernas, tus brazos, tu espalda, hombros, los músculos de tu rostro, tu cabeza. Cuando estés lista, listo, a tu ritmo y tu tiempo, vuelves aquí y ahora, abriendo tus ojos. ¿Cómo les fue? Muy bien. Bien. Muy gratificante. Llega a unos niveles insospechados. Paz. Paz.
pues bueno, hoy es nuestra relación con los bienes materiales. La semana que entra, igual el viernes, aquí en presencial y en línea, sería nuestra relación conmigo mismo. Pues aquí nos vemos en 8 y pues para seguirnos preparando en este Adviento para la Navidad. Y ahí los que están en línea, pues ahí nos van dejando sus preguntas, sus comentarios. Como siempre, invitarlos a que se suscriban, compartan el video a aquellos que crean que les haga falta y nos vemos en 8 días. Terminamos.